hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Amén, hermanos. Ahora sí, damos paso al pastor Sixto, que nos tiene el mensaje de hoy. Bueno, hermanos, tienen sus Biblias, pueden abrirlas en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 16. Versículos desde el 10 en adelante. Lucas 16, versículo del 10, creo que hay que bajarle un poquito, ¿no? Porque está muy fuerte el sonido. Capítulo 16 de Lucas, si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, recuerden que cubrimos los versículos de manera esencial hasta el versículo 13, cubrimos. Y hoy, aunque hicimos un par de comentarios, observaciones de los versículos 14 y 15, lo que quería hacer esta tarde era enfocarnos más en estos dos versículos y tratar de exponerlos como están aquí porque son importantes. Pero déjenme leer los versículos del 10 en adelante. Dice Jesús, cuando terminó de contar la parábola sobre el mayordomo infiel o el mayordomo astuto, que la hemos estudiado ya, él añade esta serie de principios y aplicaciones en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahora Lucas añade su propio comentario en el versículo 14, interrumpiendo esta serie de aplicaciones y principios de Jesús. Y Lucas dice en el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos. Mientras el bebé más grita, yo también grito más, así que no hay problema. Yo trato de levantar la voz a medida que voy con el bebé allí. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y dice el versículo 15, entonces les dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Y a continuación lo que no vamos a leer es la parábola o la historia del rico y Lázaro. Quise leer todos estos versículos, esencialmente si se fijan en los versículos del 14 al 18, porque cuando leen estos versículos, teniendo en mente el contexto y todo lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, tenemos que reconocer que no es tan fácil entender de qué está hablando Jesús, porque aparentemente hay una serie de enseñanzas desconectadas aquí. Jesús añade en el versículo 15 una respuesta inmediata al comentario de Lucas sobre los fariseos acerca de su avaricia porque se burlaban de él, y Jesús habla sobre la justificación propia, cómo Dios condena todo esto, lo que los hombres tienen por sublime. Pero inmediatamente después de esto, Jesús comienza a hablar sobre la ley y los profetas y el reino de Dios y
y cómo es anunciado y cómo todos se esfuerzan por entrar en él. Y aún así añade en el versículo 17 que ni una tilde, ni una coma, ni un punto en toda la ley dejará de cumplirse. Y añade en el versículo 18 una ley que tiene que ver sobre el adulterio. Y eso nos hace preguntar, bueno, ¿de qué está hablando Jesús? Porque en el versículo 19 él continúa con una historia, una parábola, una historia sobre el rico y Lázaro. Aparentemente continúa con el tema de la riqueza. Pero ¿qué significan estos versículos del 14 al 18? Y vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo aquí, de qué se trata todo esto. Pero creo que vamos a llegar a ese punto. Y mientras miramos al mundo, miramos lo que enseña la Biblia de manera general. Una de las verdades de la Biblia que más grandemente son ignoradas hoy es la que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Si realmente nosotros entendiésemos las implicaciones de esta verdad, de que Satanás se viste como ángel de luz, la iglesia fuese un lugar mejor, el mundo fuese un lugar mejor, los políticos estuviesen en una mejor posición, pero con frecuencia somos crédulos. Somos crédulos. La palabra crédulo no es una buena palabra. Somos crédulos de las mentiras de Satanás. En otras palabras, creemos fácilmente las mentiras de Satanás. Piensa en las incontables filosofías que existen ahora y que arrastran a un mar de gente a lo largo y lo ancho de este mundo, y esta gente vive y son devotas a estas filosofías del mundo, y esas personas no creen que no son más que súbditos de Satanás. Al final eso es lo que son súbditos de Satanás, son engañados por Satanás. Cuando vemos a las ideologías del mundo como cristianos, es fácil para nosotros decir eso es diabólico. Vemos a todo tipo de ideología desde esta perspectiva, es diabólico, tenemos un mejor discernimiento. Y todo lo que es inmoral, naturalmente lo repudiamos como diabólico o como satánico, pero el pueblo cristiano falla aquí en un punto crucial, que repetidamente, demostrado en la historia, Satanás termina adueñándose de nuestras instituciones, de nuestros seminarios, de nuestras iglesias y de nuestros ministerios. El día de hoy es una muestra de esto, la historia es una muestra de esto en el Imperio Romano, cuando fue cristianizado. En los primeros siglos del cristianismo, alguno pensaría esto fue la mejor historia de todas, y sin embargo, pocos años o siglos después, no era difícil darse cuenta que no había sido el cristianismo quien se adueñó del Imperio Romano, sino Satanás, en nombre del cristianismo. Y no es difícil ver tampoco como cuando nació la Reforma Protestante en el siglo XVI y todos aplaudimos este gran movimiento del redescubrimiento de la Biblia, la autoridad de la Escritura y el Evangelio y el poder del Evangelio para salvar, pero leemos un poco la historia y pocos años después de la gran Reforma Protestante, de donde vienen los reformados y los anglicanos y los luteranos hoy, no son más la gran mayoría de estas instituciones o denominaciones protestantes que están al servicio de Satanás. Han sido robadas y tomadas por Satanás. Cuando ves a la iglesia evangélica, el día de hoy son iglesias evangélicas, pero muchas iglesias evangélicas no son otra cosa que títeres de Satanás, que están al servicio de Satanás. Eso hizo Satanás, eso mismo hizo Satanás con los judíos, con la religión judía del tiempo de Jesús. Como siempre, su enfoque central fue dirigido a un importante movimiento de avivamiento durante el tiempo de Esdras y Nehemías, así como el gran avivamiento en el siglo XVIII en Norteamérica con grandes personajes como Jonathan Edwards y otros más. Pronto Satanás se apoderó de esto para producir falsos cristianos por medio de seguidores suyos. Y lo mismo hizo Satanás en el tiempo de Esdras y Nehemías. Este gran avivamiento, cuando redescubrieron la ley en el Antiguo Testamento, los judíos estaban regresando de Persia después de todo el cautiverio babilónico y finalmente estaban en su tierra, aunque sin templo, pero estaban allí y todos estaban devotos, llorando y gimiendo por su pecado en arrepentimiento delante de Dios y esto sin duda fue genuino.
Y esto duró algunos años, seguramente durante esa generación, pero una vez un poquito más en la historia, y esto se degeneró en el movimiento que nosotros conocemos hoy como el movimiento del fariseísmo. Porque los fariseos se jactaban de que ellos eran los descendientes de Esdras, en realidad. Eran todo este movimiento que empezó correctamente con un celo por la palabra de Dios, un celo por la ley de Dios y por practicar la ley de Dios, terminó convirtiéndose en lo que los fariseos ahora llamaban la tradición de los ancianos. Una tradición que habían puesto por encima de la escritura del mismo Jesús cuando apareció en sus narices. ¿Y quién hizo esto? Fue Satanás, que se vistió como ángel de luz para apoderarse de las instituciones y los movimientos que Dios había iniciado. Y esto es exactamente lo que hicieron los fariseos, como el pastor MacArthur dijo, que los que son los más grandes enemigos de Dios son los más religiosos. Los más grandes enemigos de Dios son los más religiosos. Nosotros no esperaríamos esto. Esperaríamos algo diferente, que los más religiosos están más cerca de Dios, pero no es lo que enseña la Escritura. Y de nuevo tenemos que ver a los fariseos para entender que en realidad esto es cierto. Esta es una declaración bíblica. Los que son los más grandes enemigos de Dios son los más religiosos. Los fariseos son los únicos que más se opusieron al ministerio de Jesús. Los que más se opusieron al ministerio de Jesús, ningún grupo en ese tiempo, y habían varios grupos religiosos y varias sectas y filosofías en ese tiempo, nadie se opuso más a Jesús que los fariseos. Al Imperio Romano le pesaba un bledo lo que hiciera Jesús dentro de Palestina, los paganos, la religión pagana. El problema fue con los más religiosos. El problema de Jesús no fue con los inmorales, fue con los religiosos. Ese fue su problema. Y esta oposición la encontramos a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Lucas nos ha venido preparando para esto mismo. En Lucas 5:30, él nos presenta ya a los fariseos oponiéndose a Jesús. Dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis o bebéis con publicanos y pecadores? En el capítulo 6, versículo 7, aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. En el capítulo 11, el versículo 53, otra oposición de los religiosos, 11:53, dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En el capítulo 14, el versículo 3, encontramos este versículo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús desafiando a sus enemigos ya en el capítulo 14. En el capítulo 15, versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y así podemos avanzar, pero cuando llegamos al capítulo 16, parece que llegamos a un nivel diferente en esta hostilidad, porque vemos ahora no solo a los fariseos dudando como al inicio de Jesús, siendo incrédulos de lo que Jesús decía como al inicio, o siendo indiferentes al ministerio y las enseñanzas de Jesús como al principio de su ministerio. Para el capítulo 16 la hostilidad ha crecido tanto que ahora ellos se atreven, como vamos a ver en unos minutos, a burlarse de Jesús. Es una palabra importante, porque no ha aparecido antes. No ha aparecido antes, por lo menos como aparece aquí. Los fariseos burlándose de Jesús. Y cuando pensamos en todo esto, pensamos Calvino, que escribió hace 500 años, y él vio la condición de la iglesia en su tiempo, la condición de la iglesia católica romana en su tiempo, y él habló sobre la necesidad de la reforma de la iglesia. Y él decía que cuando uno ve la misa, todo lo que hacen los católicos dentro de la misa, ustedes probablemente han estado en una misa si fueron católicos, o pueden haberlo visto por televisión o por algún video, todo lo que ellos hacen
tiene una razón de ser. Todos los movimientos, toda la vestimenta, el olor que hay allí dentro, todas las representaciones gráficas que hay dentro de un templo católico, todas las palabras pronunciadas en latín y la forma en la que se las pronuncia, la forma en la que se reparte la hostia y todo lo que se hace. Calvino veía todo eso y al final Calvino dijo, todo esto es un gran show teatral. Es un show teatral. No es nada más que esto. Estaba escuchando a Godfrey, un autor, y él recordaba cómo en la Segunda Guerra Mundial había el Papa que se llamaba Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, y él aparecía frecuentemente, parece que era muy consciente de que sus dedos eran muy largos. Tenía esta característica en su cuerpo y cada vez que celebraba misa, cada vez que lideraba alguna charla, algún grupo, alguna enseñanza eclesiástica de la Iglesia de Roma, cada vez que hablaba desde su grande sillón, era muy notorio ver el movimiento de sus dedos, sus grandes y largos dedos. Incluso esto llegó a ser utilizado por él mismo como una especie de espiritualidad. Y eso es lo que hay dentro de la religión. Todo es espiritualidad. Tienes que fabricar tu propia espiritualidad de alguna manera. Por eso Calvino dijo, todo es un show teatral. La adoración real es diferente a esto. No es como esto. El fin del hombre es la adoración de Dios. Incluso más que la evangelización, más que la salvación no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. El fin es la adoración de Dios. Pero los fariseos suplantaron ese encuentro con Dios con fórmulas religiosas. Y Calvino diría que nos encontramos con Dios por medio de su palabra. Si el fin último de un hombre, de un individuo, es adorar a Dios, y en el corazón de la adoración a Dios está la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, porque es en la predicación de la palabra de Dios que el hombre viene a conectarse con Dios, que Dios desciende a hablar y a encontrarse a sí mismo con su pueblo en la predicación de la palabra de Dios. Y por eso en el centro de la verdadera adoración se encuentra la proclamación de la verdad, del Evangelio. Y eso nos trae al mismo corazón de estos versículos 14 y 18. Porque de lo que finalmente tratan estos versículos es el repudio de los fariseos de la verdad de Dios, de la revelación de Dios que traía Jesús. Ahora, yo sé que esto no parece tan visible o notorio cuando leemos estos versículos, pero espero poder demostrárselos en esta tarde y el siguiente domingo. Y ¿cómo sabemos esto? Porque el versículo 14 es una interrupción de Lucas, en el que él nos descubre, por así decirlo, como un autor inspirado divinamente, nos descubre el corazón de los fariseos. Él nos deja ver lo que ellos no habrían podido ver de sí mismos. Lucas nos deja ver lo que la gente que estaba allí no habría podido ver de los fariseos, pero nosotros podemos verlo gracias a que estamos leyendo al autor inspirado. Y él nos dice algo que había en el corazón de estos fariseos y que estaba en la raíz de su rechazo de la revelación de Dios. Esa es la razón por la que en el versículo 16 al 18 Jesús habla acerca de la ley. La ley y los profetas, que es todo el Antiguo Testamento, y habla del reino de Dios, que era la nueva revelación, y sigue hablando de la ley en el versículo 18. Esta es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, y Jesús va a demostrar que ellos no eran otra cosa que repudiadores de la revelación de Dios. Ellos repudiaban la misma ley de Dios de la que tantos se jactaban. Y aquí encontramos una palabra interesante en este versículo 14. Lucas nos dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Qué es lo que habían oído?
los primeros 13 versículos, cuando Jesús enseñó la parábola sobre el mayordomo infiel y cómo enseñó a sus discípulos a raíz de esta parábola de cómo debían utilizar el dinero terrenal e intercambiarlo por amigos eternos, por recompensas eternas. La idea de ser fieles mayordomos con el dinero que tenemos aquí en la tierra. Y la idea de que en el versículo 13 no podemos servir a las riquezas ni a Dios. El problema no son las riquezas y Dios, el problema son el amor a las riquezas y Dios. Este es el verdadero problema, ambos son incompatibles, dice Jesús, y todas estas enseñanzas estaban oyendo los fariseos. Los fariseos. Y dice al final del versículo 14, si nos saltamos la parte media, que dice que eran avaros, al final del versículo 14 dice, y se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Quiénes? Los fariseos se burlaban de Jesús. Así que debe tener una relación la burla de los fariseos hacia Jesús con lo que él acaba de decir en los primeros 13 versículos. Con el tema de las riquezas, del dinero y cómo utilizarlo para la gloria de Dios, para ganar amigos en la eternidad. Debe haber una relación aquí, pero tenemos primero que ver y analizar un poco esta palabra. Ellos se burlaban de Jesús. La palabra es ekmeitizo. Es una palabra larga, un poco difícil de pronunciar, así que no lo voy a hacer de nuevo. Pero no es la mera idea de hacer bromas a alguien. No es la mera idea de reírse de alguien. Esta es una palabra mucho más fuerte que de hecho, así como está escrita con esta intensidad, con la preposición ekmuteirizo, esta palabra solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y Lucas las utiliza. La segunda vez que aparece es en Lucas 23:35. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo crucificado y se burlaban de él? Es la segunda vez en la que aparece esta palabra. Esta palabra viene de otra palabra que es mokteirizo, que es casi lo mismo, que significa que viene de la palabra nariz. En realidad, mokteir significa nariz, nariz. Y la idea es de levantar la nariz para burlarse de alguien. Es una referencia a la nariz como un medio para ridiculizar a otra persona. Es este gesto facial que uno hace con el rostro cuando quieres burlarte maliciosamente de una persona, sintiéndote superior a ella, uno levanta la nariz para mostrar ese desdén y ese odio y ese rechazo. Esto es lo que significa esta palabra. Es una palabra fuerte. La idea es la de tratar contenciosamente a alguien. Es lo que en el Antiguo Testamento siempre hicieron con los profetas, nos dice Segunda de Crónicas, se burlaron de ellos. El pueblo de Israel siempre fue así. Esta es la triste y trágica historia del pueblo de Israel. Pero aquí están los fariseos, burlándose de Jesús, ridiculizándole contenciosamente. Y de nuevo, no es fácil encontrar la razón por la que los fariseos se burlan en este contexto de Jesús. Debemos preguntarnos, ¿por qué se burlan de Jesús? No puede ser que haya sido el amor al dinero de los fariseos, ya sea en el sentido de reírse del pobre Jesús que no tiene dinero, hablando sobre dinero a sus pobres discípulos que tampoco tienen dinero. Eso es una ocasión de burla. Algunos piensan que esa es la razón por la que ellos se burlaban de Jesús. Aquí hay un hombre que no tiene dinero hablando a sus discípulos que tampoco tienen dinero, pero él habla de dinero como si supiese de dinero. Y entonces los fariseos se burlan de él. Pero no creo que esa es la referencia. No creo que esa es la razón por la que ellos se burlaban de Jesús. La respuesta está en lo que dice Jesús en el versículo 15 y lo que el mismo versículo 14 nos dice. Ahora, este concepto de ridiculizar a Jesús comunica algo profundamente perverso del corazón humano. Yo he visto y he oído a personas ridiculizar a Jesús en este tiempo de diferentes maneras, en obras de teatro, en películas, en shows, en artículos, en revistas y conversaciones, en noticias, etc. Hollywood ridiculiza a Jesús, el mundo secular ridiculiza a Jesús,
desde muy temprano en la historia han ridiculizado a Jesús. Los falsos maestros gnósticos inventaron ya desde muy temprano, inmediatamente después de la ascensión de Jesús, inventaron la idea de que Jesús se había casado o de que tenía novias. Y hoy muchos creen esto, algunos creen esto, y esta es una forma de ridiculizar a Jesús. Obviamente es absurdo, pero la gente se burla de él, lo ridiculizan. Recuerdo que hace muchos años asistí a un show en Estados Unidos con una familia, lo que parecía que era un show ameno, donde había algo de humor y algo de bromas para pasar un buen rato. Pronto se hizo evidente cuando ya comenzó este show en vivo de gente allí hablando en un auditorio en la noche, que esta gente allí al frente hablando estaban burlándose de Jesús. Recuerdo que inmediatamente quise irme de ese lugar porque no podía soportar lo que estaba escuchando. Ahora, sin querer minimizar lo que el mundo hace con Jesús, los fariseos, al burlarse de él, estaban cometiendo un crimen mucho más macabro por el simple hecho de que ellos fueron testigos del poder divino y milagroso de Jesús y porque fueron testigos de su santidad inusual. Y debemos notar de que ellos aquí están no mostrando indiferencia, no mostrando mera incredulidad, no mostrando meras dudas. Lucas nos dice que ellos se burlaban de él, lo menospreciaban, lo ridiculizaban. Esto es maldad al máximo. Aquí demuestran un sentido de superioridad por encima de Jesús. Con la burla, ellos no solo le están diciendo a Jesús, no te creemos, te rechazamos. Con la burla le están diciendo, te rechazamos, oh pobre lunático. No sabes lo que dices. Y este era un nuevo nivel en su desdén y en su odio hacia Jesús. El pecado nunca es estático, siempre es como la rueda de un camión lleno de lodo. Mientras siga avanzando por el lodo, más se va a ensuciar. Y aquí tenemos a los fariseos haciendo esto mismo. Y debemos preguntarnos entonces, ya que es una palabra importante, ellos se burlaban de Jesús de esta manera tan maliciosa, ¿por qué lo hacían? Y en primer lugar, el versículo 14 nos responde parte de esta pregunta. ¿Por qué se burlaban de Jesús? Porque a la luz de todo lo que Jesús había dicho, no había hecho otra cosa que poner el dedo en la llaga, que descubrir el gran problema que ellos tenían en su corazón, que era la avaricia. Por eso Lucas nos dice en el versículo 14 que eran avaros. Los fariseos eran avaros. Eso tiene sentido entonces. ¿Por qué se burlaban de Jesús? Porque si ellos eran avaros, imagínense una persona llena de avaricia escuchar el discurso de Jesús en los primeros 13 versículos. No es nada fácil. El monstruo tiene que salir a defenderse de alguna manera. El monstruo tiene que salir del corazón a justificarse de alguna manera, y entonces se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban llenos de avaricia y Jesús acaba de hablar sobre la avaricia en los versículos anteriores y ellos estaban allí escuchando todos. Y esta palabra avaros que aparece en el versículo 14 es la palabra filarguros. Filarguros. Esta palabra viene de fileo, de amor, guros o erguros, que significa literalmente plata, el mineral, la plata, que también se utiliza como dinero. Es el amor al dinero, el amor al dinero. Y Lucas nos dice que los fariseos eran amantes del dinero entonces. Y quizá podemos entender esta palabra si la comparamos con otro término que aparece en el Nuevo Testamento, que también a veces se traduce como codicia o avaricia, que es la palabra plenauxia. Pueden olvidar de eso por el resto de sus vidas, pero solo si recuerdan la idea de que el sinónimo de avaricia, que también aparece en el Nuevo Testamento, habla de la idea de querer tener más. No es la palabra que usa Jesús, que usa Lucas aquí, pero hay otra palabra que significa querer tener más dinero. Es una palabra que comunica la idea de no tener vergüenza, acaparando el dinero, incluso siendo violento
externamente hablando, para acaparar el dinero y hacerse rico. Es como en latín, esta palabra se define como el deseo injurioso de los extraños. Pero esta palabra que usa aquí, Lucas, philarguros, avaricia, amantes del dinero, es una palabra más cauta, es una palabra más tímida cuando hace referencia al amor al dinero. No es necesariamente algo que se demuestra externamente. En los fariseos, esta palabra philarguros no era inconcebible, sino que se aplica perfectamente porque ellos eran religiosos y querían demostrar esta falsa espiritualidad de alguna manera, así que se habrían cuidado, por lo menos muchos de ellos, en tener lujos o andar caminando con lujos por la calle. Y esta palabra es una palabra más pasiva, es la idea de querer tener más, pero sin ningún fin especial. Es como un tipo de ave que se roba monedas de dinero, de oro, solamente para guardarlas, porque no va a hacer nada con ese dinero. Y es lo mismo, esta palabra hace énfasis en esta parte de alguien que solo acumula dinero, pero con el único fin de seguir acumulando más dinero. Es algo irrazonable. Pero esta es la palabra que se utiliza para los fariseos. Es una avaricia más cautelosa. Es una avaricia más encubierta, más tímida. Pero allí está el amor al dinero. Y Jesús aquí advirtió a sus discípulos contra la avaricia en más de una ocasión. Los fariseos en otros contextos son llamados avaros por Jesús mismo. Una sola ocasión, en Lucas 20, el versículo 47 dice, Lucas 20, 47, que devoran, dice, hablando de los fariseos y escribas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Qué interesante. Devoran las casas de las viudas. ¿Saben cuál es el grupo de personas más susceptible, más fácil de manipular en nuestra sociedad? Una viuda. Una viuda. Una mujer que recientemente ha perdido a su esposo. Esa es la persona más fácil de manipular. Está llena de emociones, llena de confusión, y los falsos maestros saben eso. Ellos saben eso. Y por eso estas son las víctimas de los falsos maestros. Y aquí Jesús está diciendo en el versículo 47 del capítulo 20, esto es lo que hacían los fariseos. Devoran las casas de las viudas. ¿Por qué las viudas? Porque ellas se quedaban con la herencia de sus esposos, con mucho dinero probablemente. Y allí estaban ellas confundidas con la necesidad de consolación. Entonces ellos entraban allí a dar una especie de consejo espiritual. A hacer una fanfarronería religiosa allí dentro de esta casa, presentándose como enviados de Dios. Y de alguna manera engañaban a estas mujeres para que den todo el dinero y toda la herencia de su esposo a ellos. Estos son falsos maestros. Es la misma característica que encontramos en los falsos maestros del día de hoy, que no aman otra cosa sino el dinero. No les interesa a la gente, les interesa lo que la gente tiene, lo que la gente trae en su bolsillo. Buscan manipular de diferentes maneras. El otro día estaba viendo un video de una iglesia aquí en Guayaquil y son este tipo de iglesias que dicen aquí lo primordial es la familia, la familia. Y cuando ustedes ya escuchan eso, ustedes saben, bueno, esa iglesia se ha autodescubierto. Porque lo más importante en esa iglesia no es la palabra de Dios, sino la familia. Muy bien, es un lugar donde no debo ir nunca. Pero y cuando comienza el culto, ahí sale el pastor practicando y hablando y conectándose con la gente, y sale la esposa también conectándose con la gente, y hablan de manera muy amena, y todo se trata de dar la bienvenida. Es como que si todo el culto de una hora se trata de dar la bienvenida y hacer sentir bien a las personas que están allí, ¿saben? ¿Por qué hacen esto? Porque aman el dinero de esas personas. Aman el dinero. Tienen que manipular de alguna manera. Y este es, el Antiguo Testamento está repleto de estas referencias.
el nuevo, en 2 Timoteo 3:2, Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Avaros. En 1 Timoteo 6:10, Pablo dice también, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten que no es la raíz, no es la raíz de todos los males. Es una raíz de todos los males, el amor del dinero. Una raíz, hay más, pero es una de ellas y es importante. Ahora, obviamente, esta palabra se relaciona con dinero, pero también lleva una fuerte connotación de estatus y de reputación. Y eso lo encontramos en 2 Timoteo 3:2, cuando Pablo lista algunos pecados, entre ellos la avaricia, y unido a la avaricia habla de amadores de sí mismos y otros pecados que tienen que ver con reputación y honra propia. Filón habla de el alma que se ha lanzado a sí misma en el amor al dinero y a la reputación. Casi que en un contexto judío siempre hay esta idea de el amor al dinero va de la mano con reputación, la honra de los hombres. En otras palabras, el dinero es un medio para ganarse más reputación y honra delante de las personas. Y cuando pensamos en los fariseos es exactamente lo que está sucediendo aquí. Jesús sabía esto, Él vio esto. El amor al dinero es el amor al honor, a la honra del hombre. Tenemos ejemplos de esto de la mano de Lucas mismos en el libro de Hechos, cuando él hace la referencia a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira, el problema de ellos, ¿cuál fue? Fue el amor al dinero unido con la reputación. Y el mismo problema en Simón, en Hechos el capítulo 8, el dinero con la reputación. Y este es el problema que tenemos aquí. Jesús sabía esto, por eso dice el versículo 14, ellos eran avaros. Ellos eran avaros. El Antiguo Testamento es una enseñanza sobre esto. Esta fue la práctica de siempre de los líderes del pueblo de Israel. Siempre estuvieron llenos de avaricia. Y esto los alejó de Dios. No sé si leeré esto, solo déjenme leer 2 versículos en el Antiguo Testamento para que no piensen que invento cosas desde el púlpito. En Isaías 56 dice versículo 11, Isaías 56, 11, y esos perros comilones son insaciables. Noten cómo se describe el liderazgo del pueblo de Israel. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Insaciables. En Jeremías el capítulo 6, versículo 13 dice, Jeremías 6:13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Todos son engañadores. El capítulo 8, versículo 10 dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y solo déjenme leer uno más. En Ezequiel 22, 25, dice Ezequiel 22, 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, dice el versículo 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Todo esto está regado por todo el Antiguo Testamento, esta referencia que eran avaros porque amaban las riquezas. Entonces, cuando regresamos aquí nos hacemos la pregunta, ¿por qué los fariseos se burlaban de Jesús? ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Por qué lo encarnizaban tanto en sus corazones? El versículo 14 nos dice, porque eran avaros. Y Jesús habló sobre la avaricia. Y es la idea de que Jesús nunca rehusó decir algo que él sabía iba a ofender a las personas. Él sabía que esto iba a ofender a los fariseos, pero aún así lo dijo. Ellos necesitaban escuchar esto, era parte de la predicación fiel del Evangelio, del reino de Dios.
Obviamente tenemos hoy día esta idea de que si algo va a herir la susceptibilidad de alguien, no tenemos que decirlo porque tenemos que tener cuidado con las personas, no vaya a ser que lo mandes a un psicólogo, a un psiquiatra y eso va a ser mucho peor después, no va a salir del manicomio, va a vivir con pastillas. Tenemos que decir simplemente la verdad. Y Jesús está demostrando eso aquí, pero hay otra razón más por qué los fariseos se burlaban de Jesús, no solo porque eran avaros, y Jesús habló de la avaricia. En el versículo 15, quizá entre el versículo 14 y 15, un versículo que no existe, pero yo se los voy a decir porque está implícito aquí. Y era porque estaban preocupados. Estaban preocupados. Porque eran avaros, pero también se burlaban de Jesús porque estaban preocupados por Jesús. La preocupación radicaba en que Jesús era el único que representaba un serio problema para ellos, especialmente por lo que acababa de decir y por todo lo que decía, que no era otra cosa que en detrimento de todo el movimiento religioso, todo el aparato religioso, toda la parafernalia religiosa que ellos habían montado en Israel desde hace muchos años. Hemos mencionado antes que los escribas eran los que enseñaban, eran los realmente estudiosos en ese tiempo, pero eran los fariseos, eran los maestros. Los fariseos eran como los maestros del Estado, que se regaban por toda la ciudad en diferentes sinagogas y tenían un contacto directo con la gente por medio de las sinagogas. Así que la influencia real venía directamente de los fariseos hacia toda la población. Y a toda la población ya no habían mentido sobre su falsa espiritualidad. Todos creían que estos eran hombres de Dios. Y por eso noten un versículo interesante sobre esto en Juan, el capítulo 11, el Evangelio de Juan, el capítulo 11, en el versículo 47. Noten lo que dice este versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos acerca de Jesús? Se preguntaban, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Qué interesante. No se supone que debían creer, están reconociendo que Jesús hace milagros, pero el problema es que este hombre hace muchas señales. ¿Y qué significa esto para ellos? Versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Todo tenía que ver con el amor al poder, a la influencia, el amor al dinero, el amor a lo que ya poseían. No querían verse incomodados con un insurreccionista, supuestamente como Jesús, provocando el poder del imperio romano, llegando a Palestina y conquistándolos más a lo que ya estaban conquistados. No querían esto. No querían molestias con Jesús. Ellos estaban preocupados. Y porque estaban preocupados, se burlaron de Jesús. Porque la burla de Jesús fue un método para divorciar la atención de la gente hacia Jesús. ¿Notas? Si tú te burlas de alguien, ¿qué van a pensar los demás? Los demás van a pensar que ese alguien de quien te estás burlando no vale la pena de ser escuchado. No vale la pena de ser seguido. Mira cómo los líderes espirituales de nuestra época se burlan con desdén de este personaje. No vale la pena seguir a este personaje. Y esto es lo que querían conseguir los fariseos. ¿Por qué hacían todo esto? Porque estaban preocupados por lo que Jesús estaba haciendo. Y esto me recuerda a lo que dice Pablo en Gálatas. Siempre me llama la atención este versículo. En Gálatas 4:17 dice, cuando Pablo hace referencia a los falsos maestros que eran judaizantes, Pablo dice, tienen celo por ustedes. Noten, tienen celo por ustedes. En otras palabras, ellos muestran interés por ustedes. Ellos los visitan, ellos los llaman, ellos les escriben cartas, mensajes de texto, mensajes de voz, les dan regalos y presentes, les muestran su aprecio y tienen palabras de cariño hacia ustedes. Esto es lo que hacen los falsos maestros, dice Pablo. Tienen celo por ustedes. ¿Pero qué añade Pablo? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Esto es lo que ellos querían. Todo era una gran manipulación, esta falsa espiritualidad
demostrar interés hacia una persona, acercándose, iniciando conversaciones, etc. No era nada más que una pantalla para ganarse la lealtad de estas personas. Este puede ser un problema serio dentro de la iglesia evangélica. Esto es un problema dentro de la iglesia evangélica. Y Pablo sabía muy bien esto. Y la gente es susceptible a este tipo de error. Por eso Pablo tiene que advertir a los propios Gálatas, creyentes, de no creer. Pero hay otra razón por la que los fariseos se burlaban de Jesús. La tenemos ahora sí en el versículo 15. Versículo 15. Noten lo que añade Jesús. Él responde inmediatamente. Es como que responde, pero en realidad los fariseos no han dicho nada. Nosotros sabemos lo que estaban pensando en su corazón, por lo que Lucas nos ha dicho, pero Jesús, hablando desde su omnisciencia, conociendo los corazones de ellos, Jesús dice en el versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay varias cosas que debemos encontrar aquí. Y una tercera razón por la que yo creo que los fariseos se burlaban de Jesús es porque ellos odiaban la doctrina de la justificación. Ellos odiaban la doctrina de la justificación. Y esto es una verdad acerca de los falsos maestros. De todo falso maestro odia la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Porque un falso maestro, como un fariseo aquí, por fabricación propia, se justifica a sí mismo delante de los hombres, como Jesús reconoce. Ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres. Todo lo que hacían era para ganarse la honra, la admiración de las personas. Ellos odian la doctrina de la justificación porque la doctrina de la justificación dice algo completa y diametralmente opuesto a esto. Es la idea de que venimos a Cristo con trapos de inmundicia, venimos a la salvación no trayendo nuestras propias justicias, porque no la tenemos en realidad, no tenemos una justicia que traer delante del Señor. Lo único que tenemos que ofrecerle es nuestra injusticia, mi injusticia. Esta es la gran doctrina de la justificación. Pablo habló de esto en Romanos 1, 16, 17. Él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Él habla sobre la justificación, la idea de que, como Lutero decía, nosotros hemos recibido una justicia que es ajena a nosotros, que es extraña a nosotros. Literalmente es una justicia que viene de otro planeta. Es la justicia de Dios ganada por Cristo, con la que Dios nos imputa a nosotros para darnos salvación. Así que cada vez que un pecador llega a la salvación, es Dios dándole la justicia de su Hijo a este, a este, a este y a este. Justicia, justicia, justicia y justicia, para que puedan tener acceso al cielo y hallar gracia delante de Dios. Es la doctrina de la justificación, pero los falsos maestros odian esto, porque todo lo que ellos intentan hacer es justificarse delante de los hombres, como hacían los religiosos. Y es lo que tenemos en la primera parte del versículo 15, y añade Jesús en la segunda parte del versículo 15, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo que los hombres tienen por sublime? La primera parte del versículo 15. La honra delante de los hombres, la justificación delante de los hombres. Esto es lo que los hombres tienen por sublime. La alabanza, el elogio, la idea de ser admirados y seguidos, la idea de que te llamen pastor, la idea de que te llamen diácono, la idea de tener títulos y nombres y el máster o el magister, el licenciado, el arquitecto, doctor, etcétera, etcétera, etcétera. En todo esto se agraciaban los fariseos. Y Jesús dice, eso es abominación para Dios. Eso es abominación. Es como que Jesús les dice, ¿piensan que la estima de los hombres es importante? ¿Hayan gratificación en la admiración de ojos humanos? ¿Se cansan haciendo obras de mérito externos?
para encontrar la alabanza y el elogio de los hombres. Endulzan sus bocas para ser llamados consejeros de Dios. Alargan sus oraciones para parecer súper espirituales. Demacran sus rostros cuando ayunan para ser vistos casi como mártires de Dios. Se visten con ropas llamativas y religiosas para llenar el ambiente con un aroma religioso. Todo esto hacen para que la gente al verlos digan, oh, qué piadoso, oh, qué espiritual, cuán cerca de Dios estás, oh hombre, digno de ser oído. Todo esto es lo que buscaban. Y Jesús les dice, todo eso, lo agarran, lo meten en una bolsa y le pueden poner el sticker abominación de Dios. Abominación de Dios. Qué contraste el de Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que las obras religiosas hechas en un sentido de superioridad son lo más abominable delante de Dios. Y no hay muchas cosas que la Biblia llama con esta palabra abominable. Pocas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra abominable. Donde más aparece es en el libro de Apocalipsis. Y se llama abominable a las prácticas de las naciones paganas en el Antiguo Testamento. Se habla abominable a todo lo que salía y se hacía en la ciudad, en la gran ramera, la Babilonia, del libro de Apocalipsis. Se llama abominable con esta misma palabra al mismo anticristo. Y podemos añadir a la lista de cosas abominables para Dios, obras buenas, hechas con un sentido de superioridad. Podemos añadir a esta lista de abominables cosas para Dios a la religión y a los religiosos. Esto también es una abominación para Dios. No es el mensaje que la gente esperaría escuchar de Jesús. No es el mensaje que la gente esperaría escuchar de Jesús, pero Jesús no condenó a nadie más, así como condenó a los religiosos de su época. El gran enemigo del Cristo encarnado durante sus 3 años de ministerio aquí, no fueron los romanos, no fueron las religiones paganas, no fueron los inmorales de su tiempo, fueron los religiosos, los que estaban supuestamente más cerca de Dios. Fueron los más ortodoxos, los que tenían la verdadera revelación de Dios en la ley. Ellos fueron los principales enemigos de Dios. Así que no nos sorprendamos, el mundo no va a dejar de ser religioso, porque Satanás sabe que el primer enemigo de Dios es la religión. Y lo seguirá haciendo así. Como hemos estado escuchando en Apocalipsis, el anticristo va a instaurar una nueva religión. La religión ha venido para quedarse, y por lo menos para quedarse hasta que venga Cristo por segunda vez. Pero este pasaje y este versículo 15 revela cosas interesantes que vamos a seguir estudiando la siguiente vez, avanzando al versículo 16 hasta el 18. Pero vamos a quedarnos allí por esta tarde, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra. No siempre es fácil de entender, pero damos gracias, Señor, a tu ayuda, a tu guía, a la luz que nos da tu Espíritu, a las ayudas auxiliares y todo lo que puede ser propicio para que podamos profundizar en ella. Y encontramos aquí verdades y joyas que nosotros debemos apreciar y buscar vivir, Señor. Guárdanos de la hipocresía, guárdanos, Señor, de la religiosidad, guárdanos de aparentar ser algo que no somos, líbranos del pecado y ayúdanos a vivir una vida santa, una vida que te honre desde lo público hasta lo privado, desde lo privado hasta lo público. Y que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, con nosotros y que obres como quieras obrar por medio de nosotros. Gracias por habernos librado del engaño de Satanás y de la falsa religión y habernos traído a los pies de tu Hijo.
Gracias, Señor, por esta gran salvación que hemos recibido. Y rogamos tu asistencia en la obra de tu Espíritu mientras seguimos viviendo esta vida cristiana, esperando por tu gran segundo advenimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden poner...